Imagina un escenario donde el blanco infinito de la nieve se confunde con el gris plomo de un cielo sin esperanza. No es un cuadro, ni una pesadilla lejana, sino la cruda realidad que se tragó a miles de hombres en las vastas e implacables estepas de Rusia, en el apogeo de un invierno brutal. El año es 1941. Allí donde la tierra parecía no tener fin, el frío no era solo una sensación, era un enemigo, un general despiadado que marchaba silenciosamente, pero con una fuerza capaz de congelar el alma y reescribir el destino de imperios enteros. En medio de esta vasta extensión gélida, atravesando el paisaje con una prepotencia casi arrogante, avanzaban las columnas de la Wehrmacht, el ejército alemán. Venían con sus imponentes tanques Tigre, verdaderas fortalezas de acero que rugían sobre la nieve, símbolos de una Blitzkrieg que había barrido Europa con una velocidad aterradora. Para muchos, estos monstruos de metal, con sus cañones de 88 milímetros, eran la personificación de la invencibilidad, la promesa de una victoria rápida y aplastante. La confianza era palpable, casi un aliento cálido en un aire congelante, una fe inquebrantable en que nada podría detenerlos. El paisaje, por más mortal que fuera, poseía una belleza gélida y desoladora. Árboles esqueléticos, despojados de sus hojas, extendían sus ramas como dedos finos y torcidos, curvándose bajo el peso de la nieve inmaculada. El sol, cuando osaba aparecer, lanzaba un brillo pálido y distante, reflejándose en miles de millones de cristales de hielo que danzaban en el aire, creando un espectáculo visual impresionante. Pero bajo esa belleza cruel, latía la brutalidad de una guerra que no conocía límites ni piedad. El aire, cortante como una navaja, penetraba en la ropa, helando los huesos y los pensamientos. Cada exhalación se convertía en una densa nube de vapor que se disolvía rápidamente en el vacío, como la propia esperanza de muchos. Un silencio opresivo, pesado y casi sobrenatural, antecedía el ruido ensordecedor de los motores y los disparos, un presagio, una advertencia muda de que el escenario estaba listo para un drama de proporciones épicas. Estos soldados, hijos de una nación que creía en su superioridad técnica y estratégica, marcharon hacia el este con un fervor casi religioso. Sus equipos eran los más avanzados de la época, sus tácticas, revolucionarias. Estaban listos para conquistar, para dominar, para aplastar cualquier resistencia. Los tanques Tigre, con su blindaje grueso y su poder de fuego devastador, eran la punta de lanza de esta máquina de guerra, diseñados para ser imparables. Nadie, ni siquiera los generales soviéticos más experimentados y resilientes, pudo prever la escala de la tragedia que se desataría. Pero el destino, o tal vez la propia naturaleza, tenía sus propios planes. La inmensidad rusa, con su invierno implacable, estaba a punto de revelarse como un enemigo más formidable que cualquier ejército, una fuerza que no se doblegaba a estrategias ni a poder de fuego. Estaba a punto de demostrar que ni siquiera el acero más resistente, ni la voluntad más férrea, podrían desafiar su poder ancestral. Prepárense para sumergirse en una historia de contrastes extremos, donde la resistencia humana fue puesta a prueba al límite de la existencia, y la madre naturaleza, con su furia helada, redefinió el destino de imperios. Una saga que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre guerra, supervivencia y el poder abrumador del entorno. ¿Cómo pudieron las tripulaciones de tanques Tigre, símbolos de la fuerza alemana, congelarse dentro de sus propias fortalezas de acero, mientras que los soviéticos en sus T-34, aparentemente más sencillos, encontraban calor y refugio? Esta es una historia de adaptabilidad, de arrogancia y de cómo la vida puede ser sorprendentemente frágil ante el frío más penetrante. Si eres de los que disfrutan de una buena historia de superación y de los giros inesperados que la historia nos reserva, ya dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros viajes épicos por el tiempo. Vamos a desvelar este misterio congelante que marcó la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, los primeros meses de la invasión alemana parecían confirmar todas las expectativas de una victoria relámpago. Las divisiones Panzer, con sus tanques Tigre a la cabeza,
Desgarraban las líneas de defensa soviéticas como si fueran de papel. La velocidad del avance era alucinante, un torbellino de acero y fuego que parecía arrasar con todo a su paso. Columnas interminables de vehículos blindados, camiones y soldados marchaban hacia el este, impulsados por la creencia inquebrantable en la superioridad de la Blitzkrieg. El sonido metálico de las orugas de los Tigre, un rugido grave y constante, resonaba en la llanura, una sinfonía de dominación que anunciaba la implacable llegada de la Wehrmacht. Los soldados alemanes, todavía envueltos en la euforia de las victorias fáciles en Europa occidental, se sentían invencibles. Veían sus tanques Tigre no solo como máquinas de guerra, sino como fortalezas móviles, capaces de resistir cualquier cosa que el enemigo pudiera lanzarles. La tecnología alemana era de vanguardia, la logística aparentemente impecable, y la moral de las tropas altísima. Era un ejército en la cúspide de su poder, confiado en que la campaña rusa sería solo un capítulo glorioso más en su saga de conquistas. La propaganda mostraba imágenes de soldados sonrientes, de pueblos tomados, de mapas siendo rediseñados. La gente de la Wehrmacht estaba convencida de que el invierno llegaría con ellos ya instalados en Moscú, celebrando la victoria. Pero Rusia, mi amigo, tiene sus propias reglas, y el general Invierno no firma tratados. Aquel optimismo inicial, esa sensación de invencibilidad, comenzó a desmoronarse a medida que aparecían las primeras nevadas, tímidas al principio, pero cada vez más agresivas. Lo que comenzó como una llovizna helada, pronto se transformó en una densa cortina de copos de nieve, bailando en el aire y cubriendo todo con un manto blanco y traicionero. El frío, antes solo molesto, se convirtió en un tormento. Los termómetros caían a niveles que los soldados alemanes jamás habían experimentado, llegando a 40 grados bajo cero. La cosa era seria, y la naturaleza estaba a punto de mostrar quién realmente mandaba en ese pedazo de tierra. El paisaje, antes un lienzo para el avance triunfal, comenzó a transformarse en un infierno helado. La nieve, que antes parecía un elemento pintoresco, ahora se acumulaba en montículos infranqueables, tragándose carreteras, vehículos e incluso hombres. El hielo se formaba en todas las superficies, haciendo el terreno resbaladizo y peligroso. Los motores de los tanques Tigre, antes tan potentes, comenzaron a fallar. El aceite se congelaba, el combustible diésel se convertía en una pasta, y las piezas metálicas se contraían, dificultando el mantenimiento y el funcionamiento. Aquellas fortalezas de acero, diseñadas para la guerra en movimiento, se volvieron estatuas inmóviles, atrapadas en la nieve. El optimismo dio paso a la duda, y la duda rápidamente a la desesperación. Los soldados que antes marchaban con fervor, ahora se arrastraban, exhaustos, con uniformes inadecuados para el frío extremo. Las botas se congelaban en los pies, causando gangrena y amputaciones. Las manos se entumecían, los dedos perdían la sensibilidad, transformando tareas simples como manipular armas o abrir raciones en verdaderos desafíos. La respiración se volvía humo denso, y cada inspiración era una ráfaga de aire congelante que quemaba los pulmones. El silencio de la nieve, que antes era solo un detalle, ahora parecía burlarse de la presunción humana. La tensión narrativa era palpable, como el aire enrarecido de las montañas. Cada día que pasaba, la lucha contra el enemigo visible, el ejército rojo, se volvía secundaria. La verdadera batalla era contra el frío, contra el hambre, contra la extenuación que corroía el alma. La supervivencia se convirtió en la única meta, la única razón para continuar. Los tanques Tigre, antes símbolos de poder, ahora eran tumbas heladas, donde las tripulaciones se encogían, intentando en vano encontrar algo de calor en medio del acero que los rodeaba. El paisaje ruso, vasto y despiadado, se había revelado como el más astuto de los estrategas, transformando el avance alemán en un atolladero mortal, una trampa de hielo y desesperación. El invierno había golpeado con fuerza, y la Wehrmacht estaba a punto de descubrir que no todo poderío militar resiste a la furia de la madre naturaleza. El invierno había golpeado con fuerza, y la Wehrmacht estaba a punto de descubrir que no todo poderío militar resiste a la furia de la madre naturaleza. En medio de aquel escenario desolador,
Las batallas que siguieron no eran solo contra el Ejército Rojo, sino una lucha incesante contra el entorno. Cada enfrentamiento era una prueba de supervivencia, donde el enemigo más traicionero era el viento cortante, la nieve que cegaba y el hielo que atrapaba los vehículos. Los campos de batalla se transformaron en paisajes lunares congelados, salpicados por carcasas retorcidas de tanques y restos de equipos, todo cubierto por un manto blanco que escondía la brutalidad de la guerra. Las tripulaciones alemanas, antes orgullosas de sus Tigre, vieron cómo sus fortalezas de acero se transformaban en trampas heladas. Dentro de aquellas corazas metálicas, que deberían ser su protección, el frío se infiltraba, helando cada centímetro. El metal se convertía en un conductor implacable del frío, y las manos de los soldados se pegaban a las superficies congeladas. Encender los motores de los tanques era una epopeya diaria, que exigía horas de esfuerzo, y muchas veces el uso de sopletes para descongelar el aceite y el combustible. Pero, si por un milagro el motor arrancaba, el calor generado era mínimo y se disipaba rápidamente, dejando a los hombres a merced de las temperaturas subárticas. Muchos soldados alemanes fueron encontrados congelados en sus puestos, algunos con las manos aún agarradas a los controles, sus cuerpos petrificados en un último acto de desesperación. Era un suplicio constante. Mientras tanto, al otro lado de la línea del frente, las tripulaciones soviéticas de los T-34 se enfrentaban al mismo invierno, pero con una resiliencia y una adaptación que rozaban lo increíble. Los T-34, aunque no tenían el blindaje o el poder de fuego de los Tigre, eran máquinas más sencillas, robustas y, crucialmente, diseñadas para las condiciones extremas del invierno ruso. Sus motores diésel eran menos propensos a congelarse y, en muchos casos, los T-34 poseían sistemas de calefacción más eficaces, o al menos las tripulaciones soviéticas tenían métodos improvisados para generar calor. Dormían en sus tanques, transformándolos en refugios improvisados, usando los motores calientes como fuente de calor por algunas horas, o simplemente se abrigaban con pieles y ropa de lana que los alemanes ni soñaban con tener. La experiencia de generaciones viviendo en aquel frío brutal había enseñado a los rusos a arreglárselas, a encontrar calor donde no lo había, a sobrevivir. El contraste era abismal. Mientras los alemanes luchaban contra la congelación dentro de sus tanques superiores, los soviéticos, acostumbrados al frío, parecían tener una ventaja casi mística. La moral alemana se desplomaba. La extenuación física y psicológica era abrumadora. Congelación, gangrena, enfermedades respiratorias se propagaban como fuego, diezmando a las tropas más que las balas enemigas. El sueño de una victoria rápida y gloriosa se transformaba en una pesadilla helada, donde cada respiración era un dolor y cada día era una batalla por la propia existencia. Los soldados alemanes veían a sus camaradas sucumbir al frío, no al enemigo, y eso helaba hasta el alma. La desesperanza se apoderaba, transformando a hombres antes confiados en sombras exhaustas y desilusionadas. La situación alemana se agravaba con el aislamiento y la escasez. Las líneas de suministro, estiradas y precarias, se congelaron junto con el resto del país. Combustible, munición, ropa de invierno adecuada, piezas de repuesto para los tanques e incluso comida se convirtieron en lujos inalcanzables. Los camiones de suministro se quedaban atascados en la nieve o sus motores simplemente dejaban de funcionar. Las carreteras se volvieron meros senderos congelados, intransitables para la mayoría de los vehículos. El hambre se convirtió en una compañera constante y el frío un verdugo implacable. Sin combustible, los Tigre, antes temidos, se volvían cascos vacíos, atrapados en el hielo, blancos fáciles para los ataques soviéticos. Era un escenario de desesperación total, donde la logística, uno de los pilares de la Blitzkrieg, había colapsado completamente. Mientras tanto, las tropas soviéticas, aunque también sufriendo el rigor del invierno, estaban más preparadas y adaptadas. Sus uniformes acolchados, las Valenki, botas de fieltro, y el conocimiento de cómo sobrevivir en condiciones extremas les daban una ventaja crucial. Los T-34, a pesar de ser más sencillos,
eran más fáciles de mantener y operar en el frío. Y lo más importante, los soviéticos estaban defendiendo su tierra, su hogar, lo que les daba una motivación inquebrantable. Conocían cada sendero, cada bosque, cada río congelado. Para ellos, el invierno era un aliado, un arma poderosa contra el invasor. La tensión psicológica entre los ejércitos era palpable. Los alemanes, enfrentándose a un enemigo invisible e implacable, el propio invierno, sentían cómo la moral se derrumbaba. Cada día, la esperanza disminuía, reemplazada por un miedo paralizante. Los informes de los comandantes superiores estaban repletos de peticiones desesperadas de ropa, combustible y evacuaciones médicas. La máquina de guerra alemana, que parecía imparable, estaba siendo lentamente aplastada no por una fuerza militar superior, sino por la propia naturaleza. Los soviéticos, en sus T-34, encontraban un refugio de calor y un sentido de propósito, avanzando sobre los alemanes acorralados, transformando el invierno en su mayor baza. La cosa se había puesto fea para la Wehrmacht y estaban en el ojo del huracán. En el ojo del huracán, la situación de los soldados alemanes se volvía insostenible, un verdadero infierno helado, donde cada día era una tortura prolongada. El aislamiento era un enemigo tan cruel como el frío. Las líneas de suministro, antes eficientes y rápidas, se habían transformado en meras cicatrices en el paisaje blanco, intransitables, congeladas, cortadas por el ejército rojo y por la propia furia de la naturaleza. La escasez de todo lo que era vital era la nueva realidad. Ya no había suficiente combustible para los tanques Tigre, que antes símbolos de poder, ahora eran solo sarcófagos de acero, inmóviles en la nieve, sus tripulaciones atrapadas en su interior, temblando de frío y de miedo. La falta de ropa de invierno adecuada era un escándalo. Los soldados, enviados a una guerra de verano, usaban uniformes finos que ofrecían poca o ninguna protección contra los 40 grados bajo cero. Imagínate la escena. Aquellos tipos, acostumbrados a las comodidades de Europa occidental, ahora estaban allí, en Siberia, sin un guante decente, sin unas botas que no les congelaran los pies. Las historias de congelación, con dedos y miembros oscureciéndose y cayéndose, eran comunes, no leyendas de terror. La gangrena se propagaba, y la única cura era la amputación, a menudo realizada en condiciones precarias, sin anestesia, con el riesgo de infección siendo casi una certeza. Era un calvario interminable, un sufrimiento que desgarraba la carne y el alma. Piezas de repuesto para los tanques Tigre, olvídate. Con las carreteras bloqueadas por la nieve y el hielo y la logística completamente paralizada, cualquier pieza rota significaba un tanque abandonado, una fortaleza que se convertía en chatarra. El hambre, antes un concepto distante, ahora era una compañera constante. Las raciones, cuando llegaban, eran insuficientes y congeladas, difíciles de comer. Muchos soldados languidecían. Sus cuerpos se debilitaban bajo el frío y la inanición. La desesperación se instalaba, una sensación de abandono que corroía la moral y la voluntad de luchar. Estaban solos, abandonados a su suerte, enfrentándose no solo a un ejército, sino al propio apocalipsis blanco. Mientras la Wehrmacht se desmoronaba bajo el peso del invierno, el contraste con las tropas soviéticas era chocante, casi increíble. Los rusos, mi querido, eran otra historia. Estaban en casa, en su patio trasero helado, sus uniformes acolchados, las Valenki, aquellas botas de fieltro que parecían sencillas, pero eran una bendición en el frío, y los guantes de lana gruesa eran la prueba de una nación que entendía al enemigo invisible. Sabían cómo apañárselas, cómo sobrevivir. No era solo una cuestión de equipo, era una cuestión de mentalidad, de generaciones de experiencia viviendo bajo el látigo del invierno. Los T-34, los tanques soviéticos, eran más sencillos que los Tigre alemanes, pero esa simplicidad era su mayor fuerza. Sus motores diésel, aunque no tan potentes, eran más confiables en el frío extremo y menos propensos a congelarse. Y lo más importante, muchos T-34 tenían sistemas de calefacción más eficaces, o al menos las tripulaciones soviéticas eran expertas en improvisar.
transformaban sus tanques en refugios temporales, utilizando el calor residual de los motores como fuente de calor por algunas horas, o simplemente se abrigaban con pieles y mantas que los alemanes solo veían en películas. Mientras los alemanes se congelaban dentro de sus fortalezas de acero, los soviéticos en sus T-34 encontraban un refugio, un pedacito de calor en medio del hielo. Eso marcaba toda la diferencia, tío. La tensión psicológica era palpable, un aire pesado de miedo y desesperanza para los alemanes. Se enfrentaban a un enemigo que no podían ver ni disparar, el invierno. Cada día, la esperanza disminuía, reemplazada por un miedo paralizante. Los informes de los comandantes eran desesperados, clamando por ropa, combustible, evacuaciones médicas. La máquina de guerra alemana, que parecía invencible, estaba siendo aplastada, no por una fuerza militar superior, sino por la propia naturaleza. Los soviéticos, por otro lado, tenían un sentido de propósito, una determinación inquebrantable. Estaban defendiendo su tierra, su hogar. Para ellos, el invierno no era un enemigo, sino un aliado, un arma poderosa que transformaba a los invasores en presas fáciles. Avanzaban sobre los alemanes acorralados, transformando el invierno en su mayor baza, y la cosa, para la Wehrmacht, había llegado al colmo de la desgracia. El clímax de la tragedia se desarrolló en medio de nevadas implacables y temperaturas bajo cero. Los alemanes, desesperados, intentaron huir, romper el cerco, pero el frío era un muro infranqueable. Los intentos de contraataques resultaban fútiles, con los tanques Tigre negándose a arrancar, sus motores congelados, sus orugas atrapadas en el hielo. Las tripulaciones, exhaustas y maltrechas, no lograban mantener la coordinación. Sus dedos entumecidos apenas podían manipular las armas. Miles de soldados alemanes caían no por balas, sino por el hielo, sus cuerpos endureciéndose en la nieve, transformándose en monumentos macabros de una campaña fallida. Imágenes impactantes se repetían, soldados alemanes tambaleándose por la nieve, dejando rastros de sangre en el sendero blanco, muchos perdiendo los zapatos, los pies congelados y gangrenados. El sonido de motores de tanques que se negaban a arrancar era un lamento constante, un grito silencioso de desesperación. Y en contraste, el avance inexorable de los T-34 soviéticos, máquinas más sencillas, pero que se movían con una determinación implacable en medio de la nevada. Sus cañones escupiendo fuego, sus motores diésel funcionando, aunque con dificultad. El Ejército Rojo, ahora con la ventaja del terreno y del clima, transformó la retirada alemana en una carnicería. La resolución de aquel infierno helado fue una retirada caótica y desordenada, una fuga desesperada en la que la disciplina y la organización alemanas se desintegraron bajo el peso del frío y el pánico. Aquellos que no murieron congelados o abatidos por los soviéticos fueron capturados, enfrentando un destino igualmente cruel en los campos de prisioneros. La arrogancia militar, la creencia en la superioridad tecnológica y la subestimación del entorno habían costado un precio incalculable. La inmensidad rusa y su invierno brutal se habían revelado como el mayor estratega, el enemigo más implacable, reescribiendo el destino de una guerra y marcando para siempre la memoria de aquellos que vivieron, o no, el infierno congelado. El infierno congelado había cobrado su precio. Para aquellos soldados alemanes que sobrevivieron a la retirada caótica, la pesadilla estaba lejos de terminar. Muchos fueron capturados, sus vidas transformadas en una nueva y brutal prueba. El paso a los campos de prisioneros soviéticos fue, para la mayoría, solo una extensión de aquel mismo invierno implacable. Marchas forzadas por paisajes desoladores, con poca comida, sin abrigo adecuado, bajo la vigilancia de guardias que también habían sufrido las penurias de la guerra y veían en los invasores la personificación del enemigo. La tasa de mortalidad en esos campos era aterradora, una tragedia humana que se extendió por años tras el fin de los combates. Miles sucumbieron al hambre, al frío, a las enfermedades y a la extenuación. Sus cuerpos, que habían desafiado el hielo de las estepas, ahora encontraban su fin en fosas comunes, olvidados en la inmensidad rusa.
Aquellos pocos que, por un milagro, consiguieron sobrevivir a los campos y finalmente regresar a casa años después, cargaban cicatrices que el tiempo nunca borraría. Eran hombres marcados no solo físicamente, con los signos visibles de la congelación y la desnutrición, sino sobre todo en el alma, los traumas de la guerra, del frío extremo, de la pérdida de camaradas y de la humillación de la derrota se arraigaron en sus mentes, acechando sus días y sus noches. Muchos jamás se recuperaron por completo, viviendo a la sombra de un pasado que se negaba a morir. Eran testigos silenciosos del coste incalculable de la arrogancia militar, de la fe ciega en la superioridad tecnológica que ignoró el poder abrumador de la naturaleza. La historia de la campaña rusa, y en particular el destino de las tripulaciones de los Tigre contra el general Invierno, resonó como una de las mayores lecciones de estrategia y logística de la Segunda Guerra Mundial. Desnudó los peligros de la presunción, del fallo en entender el terreno y el clima del enemigo. Los generales alemanes, acostumbrados a las campañas relámpago en Europa Occidental, subestimaron drásticamente la inmensidad rusa y la ferocidad de su invierno. La logística, el verdadero talón de Aquiles de la Wehrmacht, demostró ser tan crucial como el poder de fuego de los tanques. ¿De qué servía tener los más poderosos blindados si no había combustible para moverlos, piezas para repararlos o ropa para calentar a sus tripulaciones? La falta de planificación para el invierno fue un error craso, un pecado capital que condenó a cientos de miles de hombres. Por otro lado, la resiliencia y la adaptabilidad soviética se destacaron como un faro en medio de la oscuridad de la guerra. Los rusos, mi amigo, supieron arreglárselas. Conocían su invierno, sabían cómo luchar en él y cómo usarlo a su favor. Sus uniformes acolchados, las Valenki, los métodos improvisados para calentar los tanques T-34 y sobre todo la fuerza de voluntad de defender su patria, todo esto se combinó para crear una ventaja decisiva. La simplicidad y robustez de los T-34, que muchos occidentales consideraban inferiores a los Tigre, resultaron ser más eficaces en las condiciones brutales de la estepa congelada. A veces lo mejor no es lo más complejo o lo más poderoso, sino lo que funciona en la práctica, cuando las cosas se ponen feas de verdad. El coste humano fue aterrador. No fueron solo las balas y los fragmentos los que mataron, sino el frío, el hambre, las enfermedades. Soldados que marcharon confiados a la batalla fueron diezmados por un enemigo invisible, implacable, que no hacía distinción entre rangos o ideologías. El invierno ruso se convirtió en un símbolo, un personaje por sí solo en la narrativa de la Segunda Guerra Mundial, un secundario que se volvió protagonista, decidiendo el rumbo de batallas y campañas enteras. El recuerdo de las tripulaciones congeladas dentro de sus Tigre, mientras los soviéticos encontraban un mínimo de calor en sus T-34, permanece como un vívido recordatorio de la fragilidad de la vida humana ante las fuerzas de la naturaleza y el impacto devastador de las decisiones estratégicas equivocadas. Es una historia que nos hace pensar mucho sobre la vanidad humana, ¿verdad? Aquel dicho, quien siembra vientos cosecha tempestades, parece haber sido escrito para aquella situación. Este episodio de la guerra en el Este no fue solo una serie de batallas, fue un enfrentamiento épico entre la tecnología y la naturaleza, entre la ambición y la realidad. La inmensidad rusa y su invierno brutal no solo reescribieron el destino de una guerra, sino que también moldearon la memoria colectiva de una generación y las lecciones aprendidas por los estrategas militares del futuro. La saga de los Tigre congelados y los T-34 calentados es más que un relato de combate. Es un estudio de caso sobre el poder de la adaptación, la importancia de la logística y la humildad que se exige ante los elementos. Vemos que, al fin y al cabo, la madre naturaleza siempre tiene la última palabra. Y esa lección, amigo mío, fue escrita con la tinta del sufrimiento y el hielo de la muerte, grabada a sangre y fuego en la historia militar. La lección, puedes apostarlo, caló hondo en mucha gente después de aquella campaña desastrosa. La arrogancia inicial, la fe inquebrantable en la superioridad tecnológica y la subestimación del enemigo, que no era solo el Ejército Rojo, sino la propia Rusia en su furia helada, fueron lecciones dolorosas.
aprendidas a un coste humano inimaginable. El invierno ruso no fue solo un actor secundario, se convirtió en un personaje central, un general implacable que no conocía diplomacia ni tregua. Y el recuerdo de ese general, el general Invierno, quedó grabado en la psique colectiva no solo como una leyenda, sino como un estudio de caso sobre los límites de la ambición humana. Para los supervivientes alemanes, aquellos que de alguna manera consiguieron escapar de la muerte por congelación o por las balas soviéticas, el regreso a casa, cuando ocurrió, muchos años después, no significó el fin del tormento. Llevaban consigo no solo las cicatrices visibles de la guerra, como los dedos y pies perdidos por la gangrena, sino también heridas invisibles, profundas en el alma, el trauma de aquel frío penetrante, del hambre constante, de la desesperanza que se instalaba con cada amanecer helado, acechaba sus días y sus noches. Muchos jamás se recuperaron por completo, viviendo a la sombra de una pesadilla blanca que se negaba a desaparecer. Eran fantasmas, testigos silenciosos de una epopeya de sufrimiento, un recordatorio vivo de que la guerra no termina cuando los disparos enmudecen. Eran la prueba de que la gloria militar puede transformarse en un infierno personal, un tormento que se extiende mucho más allá del campo de batalla. No es fácil soportar algo así. El recuerdo colectivo de esta tragedia se extendió como el viento helado de la estepa. El invierno ruso no fue solo un factor decisivo en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un símbolo de la resiliencia indomable del pueblo soviético, que supo usar su entorno a su favor, transformando lo que era una maldición para un enemigo en un arma poderosa para sí, y al mismo tiempo un símbolo de la fragilidad de cualquier poderío militar que se niega a entender y respetar las fuerzas de la naturaleza. Esta historia de los Tigre congelados y los T-34 calentados se empezó a contar en libros de historia, documentales, películas e incluso en conversaciones de bar, una alerta eterna sobre los peligros de la vanidad y la falta de preparación. Es un caso clásico de saber ingeniárselas contra la ingeniería de punta, y sabemos quién salió ganando. Esta saga, que vio cómo el acero más avanzado se volvía impotente ante el hielo, nos obliga a reflexionar sobre el verdadero coste de la guerra y la fugacidad de la fuerza humana. El contraste entre aquellos tanques Tigre, verdaderas fortalezas de metal que se transformaron en ataúdes helados para sus tripulaciones, y los T-34 soviéticos, más sencillos, pero adaptados, que ofrecían un mínimo de calor y esperanza, es un recordatorio poderoso. No se trata solo de quién tiene el arma más potente, se trata de quién entiende el juego, quién consigue adaptarse, quién tiene la resiliencia para soportar lo insoportable. Se trata de la inteligencia, de saber usar lo que se tiene, y la humildad de reconocer que no todo puede ser dominado por la fuerza bruta. La historia nos muestra que, por más que la tecnología avance, por más que el hombre se sienta dueño de su destino, la naturaleza tiene un poder abrumador, capaz de reescribir cualquier guión. El invierno ruso no se doblegó a estrategias, a tanques o a ejércitos, simplemente actuó con su furia implacable y moldeó el destino de millones. Las tripulaciones alemanas, atrapadas en sus máquinas de guerra, sintieron en su piel y en su alma la verdad de esta máxima. Aquel frío no solo congeló sus cuerpos, sino también sus planes, sus esperanzas y, en última instancia, la marcha de un imperio que se creía invencible. Y los soviéticos, hermano, demostraron que la verdadera fuerza reside en la capacidad de resistir, de adaptarse y de luchar por aquello en lo que se cree, incluso cuando el mundo entero parece estar congelándose a tu alrededor. Esta historia épica, que se desarrolló en las vastas e implacables llanuras de Rusia, es más que un relato de combate. Es una meditación profunda sobre la brutalidad de la guerra y la resiliencia indomable del espíritu humano. Nos recuerda que, detrás de cada estrategia y de cada máquina de guerra, existen hombres, con sus esperanzas y sus miedos, luchando no solo contra un enemigo visible, sino muchas veces contra fuerzas invisibles e implacables. El hielo y el fuego, el acero y la carne, la ambición y la resiliencia, todos chocaron en aquel invierno brutal, dejando un legado de lecciones que resuenan hasta hoy, un recordatorio eterno de los horrores de la guerra y de las verdades que la naturaleza,
en su sabiduría ancestral, insiste en enseñarnos. ¿Y qué me dices? Esta es una de esas historias que te hace pensar mucho sobre la vida, sobre lo que realmente importa cuando la cosa se pone difícil. Y lo que importa, hermano mío, es que ni toda la ingeniería ni toda la estrategia, por más brillantes que parezcan, son rival para la furia indomable de la naturaleza. La campaña de Rusia no fue solo una batalla militar, fue un choque de realidades, una prueba de que la arrogancia puede ser el veneno más letal. El acero de los Tigre, símbolo de una superioridad incuestionable, se convirtió en una pesada carga, una trampa fría que selló el destino de miles. Mientras tanto, la simplicidad y la resiliencia de los T-34, pilotados por hombres que conocían cada soplo del viento helado, se transformaron en un refugio, un punto de luz en un escenario de oscuridad. Esta saga nos obliga a confrontar la cara más cruda del conflicto, donde la vida humana se vuelve increíblemente frágil ante el frío extremo, el hambre y la desesperanza. Es una historia que resuena como una advertencia, un recordatorio constante de que la guerra, con toda su brutalidad, a menudo encuentra su juez más implacable en la propia tierra. Las lecciones aprendidas en aquel invierno helado sobre logística, adaptación y humildad son inmortales. Sirven para recordarnos que la verdadera fuerza no reside solo en el poder de fuego, sino en la capacidad de doblegarse, de adaptarse, de sobrevivir contra todo pronóstico. El destino de las tripulaciones alemanas, congeladas en sus máquinas de guerra, y la resiliencia casi sobrenatural de los soviéticos, que encontraron calor y propósito en medio del caos, pintan un cuadro vívido del precio de la vanidad y la gloria efímera. Es para que le demos vueltas a la cabeza, ¿sabes? Pensar que al final el ser humano es parte de algo mucho más grande, y no respetarlo puede costar demasiado caro. Así que queda la reflexión. ¿Hasta qué punto la ambición nos ciega a la realidad? ¿Y cómo podemos aprender de estos capítulos sombríos para construir un futuro donde la resiliencia se sobreponga a la destrucción? La historia no se repite, pero rima. Y esas rimas heladas de la Rusia de 1941 aún resuenan hoy. Si te ha gustado este viaje congelante por la historia y quieres desvelar más secretos y giros inesperados que moldearon nuestro mundo, no pierdas tiempo. Dale ese me gusta molón para fortalecer el canal. Comparte este vídeo con la gente a la que le encanta un buen documental y, por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos capítulos de nuestra saga. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué otra batalla épica, marcada por condiciones extremas, te gustaría que exploráramos? Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias, gente, y hasta la próxima.